A finales de los años 70, Gran Bretaña no solo bailaba al ritmo del punk rock o de los éxitos disco. Bajo la superficie de esa aparente modernidad, latía un pulso antiguo, una fascinación por lo oculto y lo inexplorado. Era la época dorada de las revistas de misterio, de programas de televisión que documentaban lo paranormal y de tabloides que competían por la historia más escalofriante. Fue en este clima de curiosidad y sensacionalismo que el número 284 de Green Street, en el barrio de Enfield, al norte de Londres, se convirtió, sin quererlo, en el epicentro de un fenómeno que no solo definiría una década, sino que marcaría la vida de una familia para siempre. La casa de los Hodgson era una vivienda modesta, de propiedad municipal, como tantas otras en la Inglaterra de la época. No había nada en su exterior que la hiciera destacar. No tenía la estética de una mansión gótica ni la historia de un castillo centenario. Era, en esencia, un hogar normal, habitado por una familia normal. Una madre soltera, Peggy Hodgson, y sus 4 hijos, Janet, Margaret, Johnny y Billy. Vivían una vida de rutina, llena de los ruidos habituales de una familia con niños, de las risas y las discusiones que se escuchaban en cualquier otra casa del vecindario. Pero lo que sucedió dentro de esas paredes, en el verano de 1977, fue todo menos normal. Fue un caso tan impactante y tan minuciosamente documentado que, décadas después, serviría de inspiración para una de las películas de terror más populares de nuestro tiempo, El Conjuro 2. Sin embargo, la ficción, en este caso, se queda corta, ya que la verdad es mucho más inquietante. La historia real de Enfield no es solo un cuento de terror con una entidad maligna. Es un rompecabezas de testimonios, grabaciones de audio y fotografías que, aún hoy, 48 años después, siguen generando un intenso debate. Un caso en el que la policía llamó a los expertos en fenómenos paranormales porque, simplemente, no tenían una explicación. Un caso en el que se registraron más de 1500 horas de audio y se tomaron cientos de fotografías. En este relato, nuestra misión es ir más allá de los sustos de la pantalla. En este relato, vamos a desenterrar los documentos olvidados, escuchar las voces de los que estuvieron allí y sumergirnos en la mente de aquellos que se vieron atrapados en una de las casas encantadas más famosas de la historia. Es la crónica de cómo un hogar de barrio se transformó en un teatro de lo inexplicable, donde la realidad, sin duda, era más extraña que cualquier fantasía. Este relato nos obliga a preguntarnos, ¿qué es real y qué no? ¿Podemos fiarnos de lo que vemos con nuestros propios ojos? ¿O hay algo más? Algo que no podemos explicar, que está en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. Este no es solo un cuento de fantasmas, es una lección sobre la naturaleza de la creencia, el poder de la mente y la línea delgada que separa la realidad de lo que, a falta de una mejor palabra, llamamos sobrenatural. La historia del poltergeist de Enfield no empieza con un grito de terror, sino con el sonido cotidiano de una madre que llega a casa después de una jornada agotadora. Peggy Hodgson era la matriarca, una mujer que personificaba la resiliencia de la clase trabajadora británica de la posguerra. Viuda, se enfrentaba a la monumental tarea de criar a sus 4 hijos en una sociedad que no siempre facilitaba las cosas. Era una madre soltera en una época donde eso aún conllevaba un estigma, pero su principal preocupación no era la opinión ajena, sino poner comida en la mesa y mantener la cordura en su hogar.
Su reino era el 284 de Green Street, una casa de consejo, como se les llamaba a las viviendas de protección social en Inglaterra. Lejos de ser una mansión señorial con pasillos oscuros y misteriosos, era una propiedad de 2 plantas, con una fachada de ladrillos modestos y un pequeño jardín delantero. Si uno pasaba por la calle, no habría notado nada especial. Se veía como cualquier otra casa en ese barrio del norte de Londres. Era un lienzo de normalidad. Y justamente por eso, los horrores que se desatarían allí serían tan perturbadores. Porque al fin y al cabo, lo que nos aterra no es lo que sucede en la casa de un extraño, sino en la casa que se parece a la nuestra. Peggy vivía con su prole, que en ese entonces estaba formada por Janet, de 11 años, la viva, inquieta e imaginativa. Margaret, de 13, la hermana mayor, que había empezado a explorar el mundo adolescente, y los 2 más pequeños, Johnny, de 10 años, y Billy, de 7. La casa era una auténtica babel de energía infantil. Había camas que se deshacían por las mañanas, juguetes esparcidos por el suelo, y el eco constante de las risas y las peleas de hermanos. Los ruidos en la casa no eran inusuales. El crujir de las tuberías en invierno, el golpe seco de las puertas que se cerraban por el viento, o el simple traqueteo del tren que pasaba cerca de la casa, eran el telón de fondo de una vida normal. El mundo de los Hodgson era uno de disciplina y pragmatismo. Los cuentos de fantasmas eran para la televisión, no para la realidad. A Peggy no le quedaba tiempo para supersticiones. Su día a día era una lucha constante. Planchar uniformes escolares, preparar comidas y asegurarse de que los niños hicieran la tarea. En ese contexto, la idea de un poltergeist habría parecido una locura, una fantasía a la que solo le prestaban atención en las revistas amarillistas que se vendían en el kiosco de la esquina. Janet, de hecho, era una niña particularmente activa, con una personalidad vivaz y a veces un poco traviesa. Su imaginación volaba, pero hasta ese momento, nada en su comportamiento habría podido presagiar los eventos que estaban por venir. Nadie en la familia, ni siquiera por un momento, se detuvo a pensar en el pasado de la casa. No había historias de crímenes ni de muertes trágicas, al menos no que ellos supieran. Era simplemente un techo sobre sus cabezas, un lugar seguro para crecer. Y el hecho de que fuera precisamente ese lugar, uno sin historias oscuras, lo que le dio al caso su poder único. A diferencia de las típicas casas embrujadas de las películas, la de los Hodgson no fue elegida por su historia, sino quizás por su vulnerabilidad. Y fue esa vulnerabilidad, la de una familia común y corriente, la que la prensa explotaría hasta el cansancio, transformando a los Hodgson de anónimos habitantes de un barrio de clase media a protagonistas involuntarios de uno de los misterios más grandes del siglo. Este no era el hogar de un científico loco o de un medium. Era la casa de al lado. Y el terror, el auténtico terror, no reside en lo que le ocurre a los personajes de una película, sino en el escalofriante pensamiento de que, si puede sucederle a ellos, podría sucederle a cualquiera. El día 23 de agosto de 1977, la tranquilidad del hogar en Green Street se desvaneció. La hora era, como en tantos relatos de este tipo, la del anochecer, ese momento en que las sombras se alargan y el mundo se vuelve más silencioso. Janet, de 11 años, y su hermana mayor, Margaret, de 13, se preparaban para dormir en su habitación compartida. La luna no era visible esa noche,
y para los Hodgson era una noche más. Pero todo estaba a punto de cambiar. A eso de las 9:30, cuando las luces de la casa ya estaban apagadas, un sonido extraño, un sordo arrastre, provino de la esquina de la habitación. Era un ruido grave, como si un mueble pesado se deslizara sobre la moqueta. Janet, molesta, escuchó el sonido y sin pensarlo 2 veces, le dijo a su hermana: «Mamá te está gritando. Vete a ver qué quiere». La madre, Peggy Hodgson, estaba en la planta baja, en la cocina. Margaret, intrigada, bajó las escaleras para ver qué pasaba. Cuando se encontró con su madre, ésta la miró con cara de sorpresa. «No te he llamado. ¿Qué pasa?». Confundida, Margaret volvió a su habitación y se dio cuenta de que el sonido no había cesado. Pero la cosa no termina ahí. La cómoda, un mueble grande y pesado que se encontraba en una esquina, comenzó a moverse por sí mismo. Janet, en su cama, se levantó de un salto y le gritó a Margaret: «Mira, la silla». En ese instante, una silla que se encontraba junto a la cama de Janet comenzó a vibrar y a deslizarse por el suelo, como si alguien la estuviera moviendo, pero la habitación estaba vacía. Las 2 hermanas, aterrorizadas, corrieron escaleras abajo y encontraron a su madre en la cocina. «Mamá, la cómoda se movió», le gritó Janet, con los ojos llenos de lágrimas. La madre, sin embargo, no les creyó y les dijo que se regresaran a la habitación. «No es un fantasma. No lo creo. Vuelvan a la cama», les gritó, sin saber que, a partir de ese momento, la paz en su hogar se había acabado. Pero esa noche no hubo descanso. El ruido de los golpes en las paredes las mantuvo despiertas a todas hasta la madrugada. Los golpes eran constantes y se escuchaban por toda la casa. Al principio, Peggy pensó que se trataba de los vecinos, que estaban haciendo una fiesta o que se estaban peleando. Pero cuando los golpes se volvieron más fuertes, se dio cuenta de que no eran los vecinos. A la mañana siguiente, cansada y frustrada, Peggy se presentó en la casa de sus vecinos, los Nottingham, con una queja inusual. «Mi casa está haciendo ruidos extraños y las camas de mis hijas se están moviendo», les dijo, con voz de desesperación. «No me lo van a creer», les dijo, y por supuesto que no lo hicieron. El vecino, sin embargo, se mostró comprensivo y la acompañó a la casa de los Hodgson. Al entrar en la casa, el vecino vio que una silla se movía por sí sola. Atemorizado por el espectáculo, salió de la casa y, sin decir una palabra, fue a llamar a la policía. Cuando llegaron los agentes, una de ellas, la agente Carolyn Heaps, vio que una silla se movía sola y salía del piso y regresaba a su lugar. El informe del suceso redactado por la agente Heaps no podía ser más seco. Se vio una silla en la sala de estar que parecía inclinarse hacia un lado. El reporte de la policía, en su frialdad, es una prueba irrefutable de que, desde el primer momento, los sucesos en la casa de los Hodgson no fueron una simple invención. Los ruidos, sin embargo, no cesaron. Y lo que es más interesante, el fenómeno de los golpes en la pared tenía un patrón. Si le hacías preguntas, los golpes o knocks respondían con un sí o un no. Era una comunicación rudimentaria, pero eficiente. Peggy y los chicos preguntaban: «¿Hay alguien aquí?», y los golpes respondían con un sí. «¿Eres bueno o malo?», y la respuesta era un malo. Así, poco a poco, lo inexplicable empezó a tomar control sobre su vida.
Lo que había comenzado como una simple molestia, un ruido en la noche, se había convertido en un fenómeno paranormal. Y la historia de Peggy Hodgson, que comenzó con unos muebles arrastrándose, se transformó en la de una familia que estaba a punto de ser, por fin, escuchada. El caso de la policía fue archivado como algo fuera de su jurisdicción, y el oficial Jim O'Sullivan, que también vio los fenómenos, se retiró del caso sin poder dar una explicación. La casa de los Hodgson, una casa de barrio, se había convertido en el hogar de un poltergeist. El fenómeno que comenzó con unos simples toques en la pared se transformó en un aterrador espectáculo de violencia psíquica. Lo que una vez fue una molestia se convirtió en una invasión en toda regla. Los golpes en la pared se volvieron un martilleo incesante, un ritmo infernal que no permitía a la familia dormir. Pero lo más aterrador no eran los sonidos, sino la fuerza que los provocaba. Los muebles no solo se movían, sino que eran lanzados por la habitación, como si un ser invisible, con una furia incontrolable, se hubiera apoderado de ellos. En una ocasión, una silla pesada fue lanzada contra la pared con tal fuerza que se rompió en pedazos. Y en un momento, la niña, Janet, fue el foco de la violencia. La niña fue lanzada de su cama y chocó contra una pared. El policía Jim O'Sullivan vio el suceso y declaró en su informe que fue lo más aterrador que había visto en su vida. La foto de la niña levitando en su cama, tomada por el periodista de la Daily Mirror Graham Morris, se ha convertido en el símbolo de la historia. En la imagen, Janet está en el aire, mientras que sus sábanas son jaladas hacia abajo, en un intento, al parecer, de atraparla. Con la llegada de los investigadores, el caos en la casa se hizo más evidente. Maurice Grosse y Guy Playfair, ambos miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, se establecieron en la casa para documentar los sucesos. Los investigadores trajeron consigo un arsenal de tecnología de la época: grabadoras de cinta, cámaras y cuadernos de notas. Su objetivo era simple: obtener pruebas. Y lo que consiguieron fue, sin duda, lo más aterrador. En una de las grabaciones más perturbadoras, se puede escuchar la voz de Janet, pero esta es más profunda, más gutural. Cuando se le pregunta su nombre, la voz responde: «Soy Bill». Cuando se le pregunta quién es Bill, la voz responde: «Murió de una hemorragia en la garganta». La voz también agregó en un momento que solía vivir en esa casa y que había muerto en la sala. El caso, que ya era un enigma, se volvió aún más oscuro. Los Hodgson ahora no solo estaban siendo aterrorizados, sino que la entidad, el poltergeist, tenía una voz, una identidad, un pasado. La posesión, al parecer, era uno de los fenómenos más aterradores. La voz de Bill Wilkins no era la única que se escuchaba en la casa. Janet, en varias ocasiones, comenzó a hablar en un lenguaje que no se entendía y sus ojos se volteaban hacia arriba. La niña, de hecho, se contorsionaba y se retorcía como si estuviera en un ataque epiléptico. En una de las escenas más aterradoras, los investigadores vieron a Janet ser arrojada por la habitación, atrapada entre muebles y levitando en su cama. El investigador Maurice Grosse, de hecho, presenció un episodio en el que Janet fue lanzada por la habitación y vio cómo el rostro de la niña se distorsionaba. En su informe escribió: «No hay forma de que un ser humano pueda hacer esto por sí mismo». La escena final, el clímax del fenómeno, se produjo en la sala de la casa. El investigador Maurice Grosse estaba en la sala cuando un gran armario de madera, que pesaba casi 50 kilos, se movió por sí solo, bloqueando la puerta de la habitación de los niños. El investigador, en su informe,
describió la escena como algo que no puedo explicar. El clímax del fenómeno se había alcanzado. No había más ruidos, ni más levitaciones, ni más muebles volando. Era como si el poltergeist hubiera logrado su objetivo. La familia Hodgson, por fin, tuvo paz. Pero la paz, en este caso, fue solo temporal. El poltergeist, al parecer, no se había ido. Simplemente se había escondido, esperando el momento adecuado para volver. El caos en la casa de los Hodgson era un enigma que superaba la lógica de los uniformes. La policía, después de ver con sus propios ojos una silla moverse, no tuvo más remedio que declararse incompetente. Su reporte, tan seco como un hueso, simplemente concluyó que el asunto estaba fuera de su jurisdicción. Fue en ese momento que la prensa, ávida de la historia de fantasmas, entró en escena, y con ella, los verdaderos cazadores de lo paranormal. Los primeros en responder al llamado del misterio fueron Maurice Grosse y Guy Playfair, ambos miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Grosse, un inventor de profesión, era un hombre metódico y decidido. Había perdido a su hija en un accidente de moto y, desde entonces, se había obsesionado con la idea de la vida después de la muerte. Su motivación era personal, y su determinación era inquebrantable. Playfair, un periodista de la BBC, trajo consigo una mirada crítica y un sano escepticismo, algo que resultaría crucial para documentar el caso sin dejarse llevar por la histeria. Juntos, se convirtieron en la sombra de la familia, viviendo prácticamente en la casa para documentar cada suceso. Estos dos hombres trajeron consigo un arsenal de tecnología de la época. Cámaras fotográficas con disparadores de movimiento, grabadoras de cinta que captarían las voces demoníacas y cuadernos de notas para registrar la actividad minuto a minuto. El equipo de Maurice Grosse logró captar en audio un suceso que dejó helados a los más escépticos. Una voz gutural que provenía de Janet. En la grabación, se puede escuchar una voz ronca y profunda que se identificó como Bill Wilkins, el anterior inquilino de la casa. La voz, con un tono amenazador, afirmó haber muerto de una hemorragia en la garganta en el sillón de la sala. Este registro, junto con las icónicas fotos de Janet levitando o con su rostro distorsionado, se convirtió en la prueba más poderosa para los investigadores. No obstante, la documentación no estaba exenta de críticas. El fotógrafo del Daily Mirror, Graham Morris, quien tomó la famosa foto de la levitación, no fue el único que tuvo problemas en la casa. Otros periodistas también se quejaron de que sus cámaras se averiaban o de que sus grabadoras se apagaban por sí solas. Para los escépticos, esto era una señal de un posible fraude, una manipulación de las niñas. Para los creyentes, era una prueba de que la entidad no quería ser documentada, que estaba luchando contra la evidencia. La verdad, como en todo el caso de Enfield, yacía en un punto medio. El trabajo de Grosse y Playfair fue tan meticuloso que incluso documentaron sucesos que no podían ser explicados por la ciencia. En una ocasión, mientras Playfair intentaba entrevistar a Janet, esta fue arrojada de la silla en la que estaba sentada. El investigador en su diario anotó: "No hay forma de que una niña de su edad pueda tener la fuerza para hacerlo". Los investigadores también documentaron el hecho de que la familia Hodgson en varias ocasiones pedía ayuda y que nadie los ayudaba. Los gritos de auxilio se escuchaban por todo el vecindario, pero nadie se atrevía a entrar en la casa. La evidencia, que incluye más de 2000 horas de grabaciones, se conserva en el archivo de la Sociedad para la Investigación Psíquica,
y es la prueba más fehaciente de que el poltergeist de Enfield, lejos de ser un simple cuento de terror, fue un suceso que realmente sucedió. Los investigadores, sin embargo, no pudieron dar una explicación. Su trabajo se centró en documentar, en registrar y en dejar que la evidencia hablara por sí misma. Y la evidencia, en este caso, es un testimonio de que hay cosas en el mundo que no podemos explicar por más que lo intentemos. El caso de Enfield es un espejo de nuestra sociedad, una batalla entre la ciencia y lo paranormal. Y, en este caso, la batalla terminó en un empate. Los momentos más intensos del caso se grabaron a fuego en la memoria de los testigos, dejando una marca indeleble. El más icónico de todos, sin lugar a dudas, fue la levitación de Janet. La foto de la niña flotando en el aire sobre su cama, con una pose extraña y antinatural, es una imagen que ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en el símbolo del caso. Pero no fue un suceso único. La niña, en varias ocasiones, fue lanzada por la habitación y se la veía flotando a varios metros del suelo. Un testigo ocular, el policía Jim O'Sullivan, de hecho, presenció un suceso en el que la niña fue arrojada de su cama y chocó contra la pared. El policía en su informe declaró: "Vi a la niña flotando en el aire y fue lo más aterrador que he visto en mi vida". La levitación de Janet, sin embargo, no fue un simple vuelo. La niña, en varias ocasiones, se contorsionaba de una forma extraña, como si estuviera siendo manipulada por una fuerza invisible. Los investigadores, atónitos, vieron cómo la niña se movía de una forma que un ser humano no podía, como si fuera una muñeca de trapo. Otro momento culminante se produjo cuando los investigadores lograron comunicarse con la entidad a través de la voz de Janet. Como ya mencionamos, la voz gutural se identificó como Bill Wilkins y afirmó haber muerto en la casa. Los investigadores, en un intento por verificar la historia, contactaron al hijo de Bill Wilkins, que confirmó la historia de su padre. El hijo de Bill Wilkins, de hecho, afirmó que su padre era una persona malvada y que había muerto de una hemorragia en la garganta. La voz, por su parte, le dijo a los investigadores: "Esta es mi casa. Quiero que se vayan de aquí". Este momento, sin duda, fue uno de los más aterradores del caso. La entidad, al parecer, tenía una voz, una identidad, un pasado y un propósito. No era un fantasma, era un poltergeist, una entidad que se manifestaba a través de la energía de una persona. El caso de Enfield también está lleno de escenas de tensión. En una ocasión, la entidad encerró a Janet en su habitación y los investigadores tuvieron que usar la fuerza para abrir la puerta. Cuando lo lograron, encontraron a Janet sentada en el suelo, con sus ojos volteados hacia arriba y un rostro de puro terror. En su diario, el investigador Guy Playfair, que vio la escena, escribió: "Vi a una niña que estaba en un estado de trance. No era Janet, era alguien más". La escena, que duró varios minutos, se convirtió en una de las más aterradoras del caso. Los investigadores, en un intento por liberar a la niña, intentaron hablar con ella, pero ella no respondía. Era como si la entidad hubiera tomado el control de su mente y de su cuerpo. El conflicto entre el escepticismo y la fe en lo sobrenatural fue, sin duda, otro de los momentos de tensión del caso. Mientras que los investigadores creían en lo que veían, la prensa y el público en general estaban divididos. Algunos creían que era un fraude, mientras que otros creían que era una posesión demoníaca. El caso de Enfield, sin duda, fue un espejo de las creencias de la época. Para los creyentes,
Era una prueba de que los fantasmas existen. Para los escépticos, era una prueba de que los humanos pueden ser muy crédulos. El caso, sin embargo, no se resolvió. Los investigadores, a pesar de que habían reunido un gran número de pruebas, no pudieron dar una explicación. Su trabajo se centró en documentar, en registrar y en dejar que la evidencia hablara por sí misma. Y la evidencia, en este caso, es un testimonio de que hay cosas en el mundo que no podemos explicar, por más que lo intentemos. El caso de Enfield es un espejo de nuestra sociedad, una batalla entre la ciencia y lo paranormal. Y, en este caso, la batalla terminó en un empate. Este caso, a diferencia de otros fenómenos paranormales que se perdieron en el olvido, se inmortalizó gracias a la frenética cobertura de la prensa británica. En un país donde los tabloides eran el pulso diario de la sociedad, la historia de los Hodgson era el sueño de cualquier editor. La casa de Green Street se convirtió en un circo mediático, un escenario donde la línea entre la realidad y el sensacionalismo se borró por completo. Los diarios, ávidos de una historia que mantuviera a los lectores al borde del asiento, no tardaron en desplegar sus mejores titulares. El Daily Mirror fue uno de los más destacados, con el periodista Graham Morris tomando la famosa fotografía de Janet en plena levitación. Titulares como "El fantasma de la casa del terror de Enfield" o "El poltergeist de Enfield está de regreso" llenaban las portadas, haciendo de la familia Hodgson una celebridad de la noche a la mañana. La prensa no solo documentaba, sino que dramatizaba, creando una narrativa que superaba con creces la realidad. Los periodistas acampaban fuera de la casa, esperando cualquier indicio de actividad, y los fotógrafos se escondían en los jardines, con la esperanza de capturar una imagen del poltergeist. El Daily Express, por su parte, publicó una serie de artículos que narraban los eventos con un estilo casi novelístico, haciendo que la historia se sintiera como una película de terror. El caso también se convirtió en un tema de debate público en los programas de televisión. Los escépticos, como el famoso mago y cazador de fraudes James Randi, desafiaron la autenticidad del caso. Randi, en un gesto que buscaba desenmascarar el fraude, ofreció una recompensa de 10,000 libras a quien pudiera demostrar que los fenómenos eran reales. Los escépticos, en su mayoría, acusaban a Janet de fraude. Argumentaban que las levitaciones no eran más que saltos acrobáticos y que la voz gutural de Bill Wilkins no era más que una imitación de la voz de un hombre viejo. La voz, de hecho, se parecía a la de un hombre que vivía cerca de la casa de los Hodgson. En un video del programa de televisión Tonight, Randi argumentó que los poltergeists son fenómenos psicológicos que no tienen nada que ver con lo paranormal. En su opinión, los niños, en un intento por llamar la atención, son los que provocan los fenómenos. Sin embargo, los investigadores, en un intento por defender la autenticidad del caso, tuvieron que lidiar con las críticas. El investigador Maurice Gross, de hecho, en un intento por callar a los escépticos, les pidió que intentaran replicar los fenómenos. Nadie lo intentó. Guy Playfair, por su parte, argumentaba que los fenómenos eran tan extraños y tan variados que era imposible que una niña de 11 años los falsificara. En su libro, This House is Haunted, Playfair argumenta que, si bien algunos de los fenómenos eran, sin duda, falsos, otros eran demasiado complejos para hacer el trabajo de una niña. El autor cita el ejemplo de la levitación de Janet, que a pesar de que los escépticos la habían descartado como un simple salto, tenía una extraña forma de caer, como si no estuviera en control de su cuerpo. Esto es la cara del terror, tu rincón siniestro, donde tendrás a tu merced
todos los casos más terroríficos de la historia, donde siempre habrá material nuevo para que te deleites o te estremezcas. Si este video te está gustando, suscríbete al canal. Te toma unos segundos y a nosotros nos ayuda a seguir esparciendo el misterio a través del mundo. Continuemos. El caso de Enfield, en su esencia, es un espejo de nuestra sociedad. Por un lado, una sociedad que está fascinada por lo inexplicable, por lo sobrenatural, y por otro, una sociedad que está obsesionada con la lógica, con la ciencia y con la razón. La batalla entre estos dos bandos, entre el misticismo y la ciencia, es lo que hace que el caso sea tan fascinante. Al final, el poltergeist de Enfield no era solo una historia de terror, era un reflejo de nuestras propias creencias. La historia de los Hodgson, una familia normal que se vio atrapada en un circo mediático, nos enseña que a veces lo más aterrador no son los fantasmas, sino la forma en que el mundo reacciona ante lo inexplicable. La marea del terror que había inundado la casa de los Hodgson por casi 18 meses, comenzó a retirarse de forma tan gradual y misteriosa como había llegado. A finales de 1979, los golpes en la pared se volvieron menos frecuentes, los muebles dejaron de moverse por sí solos, y la voz gutural de Bill Wilkins se desvaneció en el silencio. El poltergeist, que había dominado la vida de la familia, parecía haber perdido interés, o quizás haber logrado su objetivo de aterrorizar. La paz volvió a la casa, pero era una calma aparente, como la de un mar después de una tormenta. A pesar de que los eventos terminaron, la vida de los Hodgson ya no sería la misma. La familia, que había sido el centro de atención de los medios, tuvo que lidiar con las secuelas de la experiencia. Janet, la hija menor, que había sido el centro del fenómeno, fue la más afectada. La niña, que había sido el foco de la prensa, los investigadores y los escépticos, quedó con secuelas emocionales y psicológicas. Tuvo que lidiar con la presión de ser la niña del poltergeist y con el hecho de que su historia, por más extraña que fuera, era de dominio público. En una entrevista, años después, la mujer confesó que ella y su hermana Margaret, de hecho, habían falsificado algunos de los fenómenos. La confesión, sin embargo, no fue total. Janet insistió en que los eventos más aterradores, como los muebles volando por la habitación y su levitación, sí que fueron reales. En cuanto a los ruidos, los muebles voladores y las voces, por supuesto que no lo hicimos, dijo Janet en una entrevista. Eran cosas que no podíamos controlar. La confesión de Janet, sin embargo, solo sirvió para aumentar la controversia del caso. Para los escépticos, fue una victoria. El famoso mago y cazador de fraudes James Randi, por su parte, se regocijó con la confesión. Randi, que había ofrecido una recompensa de 10,000 libras a quien pudiera demostrar los fenómenos, argumentó que la confesión de Janet era la prueba de que el caso era un fraude. Para los creyentes, por su parte, la confesión de Janet fue un revés, pero no una derrota. Argumentaron que la niña, después de un suceso tan traumático, era normal que quisiera negar lo que había sucedido. Los investigadores, por su parte, no le dieron mucha importancia a la confesión. Argumentaban que, después de un suceso tan traumático, era normal que la niña, ahora adulta, quisiera negar lo que había sucedido. Maurice Grosse, en su diario, escribió: "No importa lo que digan, los sucesos fueron reales". El desenlace del caso de Enfield, al igual que los eventos que lo precedieron, fue un enigma. Los Hodgson, después de que los fenómenos cesaron, vivieron una vida normal, o al menos lo intentaron. Pero el caso, al igual que un fantasma,
lo siguió por el resto de sus vidas. El poltergeist, al parecer, no se había ido. Simplemente se había quedado en su memoria. El caso de Enfield, en su esencia, es un testimonio de la dualidad de la experiencia humana. Es un testimonio de que, a pesar de que el mundo está lleno de lógica y de ciencia, también está lleno de misterios. Y el misterio de Enfield, por más que intentemos resolverlo, sigue siendo un misterio. El caso, en su esencia, es un espejo de nuestra sociedad, una batalla entre la ciencia y lo paranormal. Y en este caso, la batalla terminó en un empate. Aunque el poltergeist desapareció de la casa de los Hodgson, su impacto se quedó para siempre, como una cicatriz imborrable. El caso de Enfield no fue un simple episodio de terror. Fue un evento que dejó un legado profundo, tanto para la familia como para la cultura popular y el mundo académico. La vida de los Hodgson, en particular la de Janet, quedó marcada por la experiencia. Janet, que era el centro de la atención de los medios, tuvo que lidiar con la presión de ser la niña del poltergeist. En su vida adulta, la mujer se convirtió en una figura renuente, a menudo cansada de hablar del tema. Sin embargo, en una entrevista con un medio británico, ella dijo: "No me arrepiento de lo que pasó. Me hizo una persona más fuerte". La mujer, que ahora es abuela, ha pasado su vida tratando de reconciliar lo que vivió con lo que la gente le dice que pasó. Ha dicho que, a pesar de todo, no se arrepiente de lo que pasó. El caso de Enfield, de hecho, ha tenido un impacto profundo en la cultura popular. El libro de Guy Playfair, This House is Haunted, se convirtió en un éxito de ventas y en una referencia obligada para todos los que se interesan en el mundo de lo paranormal. El caso también sirvió de inspiración para una serie de documentales, películas y series de televisión, siendo la más famosa El Conjuro 2. La película, si bien toma licencias artísticas, se basa en los hechos reales del caso. El fantasma de Bill Wilkins, por ejemplo, fue reemplazado por un demonio con la cara pintada de un payaso. La película, sin embargo, hizo que el caso fuera aún más conocido para una nueva generación de personas. El caso también sirvió de inspiración para una serie de documentales, películas y series de televisión, siendo la más famosa El Conjuro 2. La película, sin embargo, hizo que el caso fuera aún más conocido para una nueva generación de personas. El caso de Enfield también ha tenido un impacto en el mundo académico. Los psicólogos, por ejemplo, han utilizado el caso como un estudio de caso para entender los fenómenos de la histeria colectiva. El psicólogo Terence Hines, por ejemplo, ha argumentado que los fenómenos de Enfield eran el resultado de la histeria colectiva de la familia. Los parapsicólogos, por su parte, han utilizado el caso como una prueba de que los fenómenos psíquicos son reales. El caso, en su esencia, es un campo de batalla entre la ciencia y lo paranormal. La batalla entre estos dos bandos, entre el misticismo y la ciencia, es lo que hace que el caso sea tan fascinante. Al final, el poltergeist de Enfield no era solo una historia de terror, era un reflejo de nuestras propias creencias. El poltergeist de Enfield, a pesar de todo, no es un simple cuento de terror. Es un testimonio de que hay cosas en el mundo que no podemos explicar. Es un testimonio de que la realidad, en ocasiones, es más extraña que la ficción. Y sin duda, es un testimonio de que los fantasmas a veces no están muertos. A veces simplemente se quedan con nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó en el 284 de Green Street? Décadas después, la pregunta sigue sin respuesta.
Fue un fraude infantil orquestado por dos hermanas aburridas. Una manifestación de una energía psíquica, un poltergeist que se apoderó de una casa y de una familia, o una mezcla de todo lo anterior. El caso de Enfield es un enigma que desafía la lógica y nos obliga a confrontar lo inexplicable. Es una historia que ha sido contada y recontada, pero la verdad, al igual que un fantasma, se esconde en las sombras. En su lecho de muerte, el investigador Maurice Grosse le dijo a su familia: "No hay una respuesta. Es un misterio, y así debe ser. Este caso, en su esencia, no es solo un enigma. Es una ventana a la mente humana. Es un testimonio de que, a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, todavía hay cosas que no podemos explicar. Es una invitación a la reflexión, a que nos preguntemos si el mundo es tan simple como creemos que es. Es una invitación a la curiosidad, a que busquemos la verdad, o al menos que busquemos entender por qué la gente cree en lo que cree. El caso de Enfield nos enseña que a veces lo más aterrador no son los fantasmas, sino la incapacidad de explicar lo que vemos con nuestros propios ojos. A finales de agosto de 1971, en el pequeño pueblo de Belmes de la Moraleda, en la provincia de Jaén, España, la vida de la familia Pereira cambió para siempre. El misterio no comenzó con un ruido o un objeto volador, sino con algo mucho más extraño y silencioso. María Gómez Cámara, la matriarca de la familia, notó una mancha oscura en el suelo de cemento de la cocina de su casa, una vivienda que tenía 80 años de antigüedad. Al día siguiente, la mancha se había transformado en lo que parecía el rostro de un hombre. La cara, con una expresión de dolor y angustia, estaba tan bien definida que María no dudó en llamar a su hijo Miguel Pereira. Al ver la figura, Miguel intentó borrarla. No lo logró. En un intento por hacer que la cara desapareciera, él y su padre, Juan Pereira, rompieron el piso, hicieron un pozo y lo rellenaron con cemento. 3 semanas después, la cara reapareció y no estaba sola. Decenas de caras, con expresiones que iban desde la felicidad hasta el dolor, se materializaron en el suelo de la cocina. Las caras, que variaban en tamaño, se convertían en una atracción turística que atrajo a miles de curiosos. El suceso se convirtió en un fenómeno mediático que atrajo a periodistas, científicos y parapsicólogos de todo el mundo. La casa de los Pereira, en un intento por probar que las caras eran reales, se convirtió en un laboratorio. El piso de la cocina fue excavado por completo, pero las caras seguían apareciendo en las paredes y en el suelo. Se realizaron experimentos con el fin de probar que las caras no eran un fraude. Se colocaron cámaras de video en la casa, se sellaron las puertas y ventanas y se prohibió la entrada a cualquier persona. El resultado fue asombroso. Las cámaras de video grabaron cómo una cara se materializaba en el suelo sin que nadie estuviera en la casa. El caso de Belmes, sin embargo, nunca se resolvió. Los escépticos argumentaban que las caras eran un fraude, mientras que los creyentes argumentaban que eran una prueba de lo paranormal. El caso de las caras de Belmes, al igual que el de Enfield, es un enigma que desafía la lógica y nos obliga a confrontar lo inexplicable. La verdad, al igual que un fantasma, se esconde en las sombras. En la noche del 13 de noviembre de 1974, en una casa de estilo colonial holandés en el número 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Long Island, Ronald DeFeo Jr. asesinó a su familia a sangre fría. El joven, que tenía 23 años, le disparó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. El crimen
que se convirtió en uno de los más famosos de la historia de Estados Unidos, dejó la casa abandonada. Un año después, la familia Lutz, una pareja con 3 hijos, se mudó a la casa sin saber que el terror los esperaba. George y Kathy Lutz compraron la casa a un precio de ganga, y a pesar de que sabían que el crimen había ocurrido allí, no le dieron mucha importancia. Sin embargo, su estadía en la casa fue corta y aterradora. 28 días después de mudarse, la familia Lutz abandonó la casa, argumentando que la casa estaba embrujada. La historia de la familia, que se convirtió en un libro y una película de terror, narra una serie de eventos paranormales que, si bien son aterradores, no han sido confirmados. La familia Lutz argumentó que la casa estaba llena de espíritus malignos y que los espíritus los obligaban a hacer cosas que no querían. George, por ejemplo, se volvía agresivo, y Kathy, al parecer, era atacada por una entidad que la hacía levitar. La familia Lutz también argumentó que la casa estaba llena de ruidos extraños, como voces que hablaban en un lenguaje extraño y un olor a perfume que venía del baño. La familia Lutz, en un intento por probar su historia, se sometió a un detector de mentiras y el resultado fue positivo. El caso de Amityville, sin embargo, no está exento de críticas. Los escépticos, como el investigador Stephen Kaplan, han argumentado que la historia de la familia Lutz es un fraude. Kaplan, que se mudó a la casa de Amityville para investigar el caso, argumentó que la familia Lutz había inventado la historia para ganar dinero. En su libro, The Amityville Horror Conspiracy, Kaplan argumenta que la familia Lutz se había inventado la historia con la ayuda de un abogado. El abogado, que era amigo de la familia Lutz, les dijo que podían ganar mucho dinero si se inventaban una historia de fantasmas. El caso de Amityville, al igual que el de Enfield, es un enigma que desafía la lógica y nos obliga a confrontar lo inexplicable. El poltergeist de Enfield, a pesar de todo, no es un simple cuento de terror. Es un testimonio de que hay cosas en el mundo que no podemos explicar. Es un testimonio de que la realidad, en ocasiones, es más extraña que la ficción. Y sin duda, es un testimonio de que los fantasmas, a veces, no están muertos. A veces, simplemente se quedan con nosotros. El caso de Enfield es un espejo de nuestra sociedad. Una batalla entre la ciencia y lo paranormal. Y en este caso, la batalla terminó en un empate. La historia de la casa y la familia que la habitó nos enseña que a veces lo más aterrador no son los fantasmas, sino la incapacidad de explicar lo que vemos con nuestros propios ojos. La verdad, como en el caso de Enfield, está en algún lugar. Puede que nunca la encontremos, pero la búsqueda de la verdad es lo que nos hace humanos. La historia de los Hodgson, una familia normal que se vio atrapada en un circo mediático, nos enseña que a veces lo más aterrador no son los fantasmas, sino la forma en que el mundo reacciona ante lo inexplicable. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió en el 284 de Green Street? ¿Fue un fraude infantil, una manifestación psíquica o un misterio que la ciencia se niega a reconocer? La respuesta, como en todos los grandes enigmas, sigue oculta. Ni los investigadores más experimentados lograron llegar a una conclusión definitiva. Como dijo el investigador Maurice Gross en su lecho de muerte, es un misterio y así debe ser. El caso del poltergeist de Enfield nos enseña que a veces lo más aterrador no son los fantasmas, sino lo que no podemos explicar. Nos recuerda que, a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho, aún hay cosas en el mundo que desafían toda lógica.
nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y a preguntarnos si lo que vemos con nuestros propios ojos es, en realidad, toda la verdad. Nos enseña que la realidad puede ser más extraña y terrorífica que cualquier ficción. El caso de Enfield, al igual que los fantasmas, no está muerto, y su misterio, como un escalofrío en la oscuridad, nos seguirá atormentando por el resto de nuestras vidas. Si te atreves a enfrentar los miedos más profundos, los invito a que se suscriban a este canal y a que activen las notificaciones para que no se pierdan de nuestras historias más aterradoras. Juntos, buscaremos la verdad detrás de lo inexplicable. Y a ustedes, los invito a dejar en los comentarios qué fue lo que realmente pasó en la casa de los Hodgson. Nos vemos en el próximo video.